Muy bien, regresemos a la arena electoral, la Acción Popular. Han merecido elogios de muchos analistas políticos señalando que como a pesar de ser un partido chico en términos de encuesta, tiene tal profusión de candidatos, de precandidatos, para hacerlo finalmente en esta contienda presidencial. Vamos a conversar con el congresista Mesías Guevara sobre este tema. Congresista, buenos días. Juan Carlos, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad y por tu intermedio un saludo cordial a todo el pueblo peruano. A ver, ¿por qué cree que pasa esto? ¿Es la primera vez en la historia de la Acción Popular que hay tanto precandidato o es tradición ya que haya tantos? En el partido lo que pasa, Juan Carlos, que tiene una tradición democrática, en primer lugar, establecido por Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua Corazao, y también la propia voluntad interna de todos los militantes a nivel nacional, y es que eso hace atractivo al partido. Fíjate que estamos recibiendo, te voy a ser honesto, visitas de diversas personalidades, de movimientos juveniles, de movimientos sociales, algo que a mí en lo personal me llena de mucho entusiasmo porque significa que el partido, contra todo pronóstico de muchos analistas políticos, el partido sigue vigente, incluso... No, llama la atención cuando las encuestas preguntan por los logos partidarios. Sale muy bien ubicado, es popular. La última encuesta salimos con un 14%, claro, en tercer lugar. Lo que indicaría que lo que falta es un buen candidato. En ese sentido, en el partido hemos aperturado con que no han logrado tener después de Belaúnde, pues esa es la diferencia. Y Paniagua también, ¿no? Paniagua fue, digamos... Pero no era buen candidato, ¿no? Claro, no era... Tanto es así que más que no era buen candidato, no era el tiempo. Yo pienso no eran los que tiempos para un candidatura de ese perfil. En ese entonces creo que si nos hacemos una autocrítica cometimos un grave error. ¿Sabes cuál fue el error? En ese entonces teníamos un buen candidato como Valentín Paniagua Corazao, pero en ese entonces la dirigencia se equivocó al cambiar el símbolo por un cheque. Es decir, por una B, y eso la verdad que... Eso no lo recordaba, cambiaron el... Claro, cometimos... O sea, en la cédula no estaba la lámpara. No estaba la lámpara, estaba un cheque. No, pues grave error. Gravísimo error. Incluso el propio Valentín Paniagua, yo recuerdo clarito... ¿Y por qué hicieron eso? Porque simplemente Valentín Paniagua... Eso sí, el 2001, ¿no es cierto? No, 2006. Valentín entró a la elección con un 22% de intención de voto y terminamos con un 7%. Sí, pues. Y entonces, ¿y qué resulta? Que hicimos ahí incluso mala alianza también, porque equivocadamente se le dio la misma participación a la Coordinadora Nacional de Independientes, que al final no sumó nada, al contrario nos restó. Y eso fue la gente de Macrocónsul. Sí, Macrocónsul, bueno, tú ya lo pones así como en esos términos, pero Drago Quisit, y para mí fue un gravísimo error eso, ¿no? O sea, que fue dos errores, con quienes nos juntamos, fundamentalmente con este coordinador de Independientes, y cambiar el símbolo. Pero igual, Paniagua era un liderazgo también de transición, digamos, al interior de Acción Popular. Les falta su Alan García, pues eso es lo que muchos dicen. Yo pienso que no nos falta un Alan García porque no quisiéramos tener un líder de esa naturaleza. Sí, porque me refiero a un recambio generacional. En realidad, en el partido, fíjate, sí hay un recambio generacional, y prueba de ello es que estamos emergiendo nuevas generaciones en el partido. Pero ya están bien añosos, pues, ¿no? Por ejemplo, yo soy ya de la cuarta generación, entonces hay otros que vienen de la quinta generación que están en 40 años a nivel nacional. Entonces hay cincuentones, hay cuarentones y los sesentones... ¿Pero no mandan los sesentones? No, porque prueba de ello es que a los sesentones le hemos ganado la presidencia del partido. Yo le gané a García Belaúnde en la última elección, que él es un cerca de los 70 años, y yo le gané la elección en la última para la presidencia del partido, ¿no? Sí. Vamos a una pausa, ¿le parece? Continuamos conversando. Adelante. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. 10 de la mañana con 6 minutos. Continuamos conversando con el congresista Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, sobre la coyuntura electoral. Congresista, ahí en final 7 precandidatos. Mira, ¿O hay más? El tema está de que el Comité Nacional Electoral, que es presidida por la correligionaria Carmen Ortiz, ya lanzó una convocatoria y un cronograma electoral. Este cronograma electoral empieza este 6 y 7 de noviembre, con el objetivo que las elecciones sean el 29 de noviembre. 29 de noviembre. Entonces, ¿qué resulta? Es corto el plazo, ¿no? Es corto el plazo porque lo que pasa es que el 21 de diciembre tenemos que tener todo terminado. Y resulta de que ahí veremos cuántos precandidatos hay. Por ejemplo, ¿va a ser elección abierta a la militancia o solo a la militancia? Nosotros planteamos que sea una elección abierta, nos reunimos con el presidente de la OMPE porque hemos solicitado para que ellos realicen las elecciones para evitar cualquier... No, claro, si no, para evitar cualquier... graciosos otros partidos le agregan 2 ceros a su... Correcto, sí. Y nosotros queremos que lo haga la OMPE. Entonces, cuando nosotros planteamos que sea con padrón abierto... Yo invito a LAPRA que me entreguen sus 320.000 electores con DNI, a ver... Quiero contrastarlos. Y Mariano Cucho nos respondió diciendo que es muy difícil hacer... no lo va a hacer. No, sí lo va a hacer, pero interno, con un padrón interno. Ok, de los militantes. Con los militantes. Cuando elegimos que sea abierta,
Él nos dijo que simplemente para que sea abierta tiene que tener ciertos parámetros, ciertas características, como por ejemplo la preparación de un padrón previo electoral. No es que cualquiera pasa por la esquina y dice yo voy a votar. No. Por lo tanto, es falso cuando se dice que son elecciones abiertas porque no cumplen los estándares mínimos ni nacionales ni tampoco internacionales. Ahora, igual, Acción Popular tiene una cantidad enorme de militantes. Somos 200.000 militantes que yo creo que mínimo van a ir a votar unas 100.000 personas. A nivel nacional, o sea que va a ser una fiesta democrática muy interesante y entonces, y en ese sentido ya el 6 y el 7 veremos quiénes son los candidatos que se han inscrito al jurado. El 7 ya se sabe quiénes son, definitivamente. Ya no hay luego posibilidad de uno que aparezca el 20 de noviembre o el día anterior, no. Son los que formalmente se inscriben el 6 o el 7. Y nosotros estamos siendo bien responsables a tal punto que el Comité Nacional Electoral del partido está registrado en el ROT. Es decir, para que luego no haya inconvenientes, que salga por ahí otro, yo soy el presidente del comité electoral, yo tengo mi comité en un momento. Todo es bajo la institucionalidad que da el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, yo invoco a nivel nacional que la única presidenta del Comité Nacional Electoral es la correligionaria Carmen Ortiz, porque por ahí vayan generando otros comités electorales, lo cual lo único van a hacer es generar confusión. Ahora, ¿hay broncas internas en Acción Popular? Bueno, como siempre es normal. ¿El PPC o no tanto? No, lo que pasa es de que nosotros hay divergencias. Pero nadie impugnó el proceso. Bueno, no, hasta ahora no, o sea que hasta ahora no. Simplemente la OMPE y el jurado están acercando. Incluso la presidenta del Comité Electoral está teniendo reuniones semanales con la Comisión de Fiscalización del Consejo. ¿Usted va a ir como precandidato? Mira, yo te voy a ser sincero, nosotros estamos en estos momentos en una corriente a nivel nacional, queremos ese cambio generacional, queremos seguir el pensamiento de Fernando Belaúnde Terry y queremos ser firmes en ese sentido y vamos a inscribirnos con el objetivo de, en primer lugar, dar a conocer nuestras propuestas y decirle al pueblo peruano y al partido que Acción Popular sí tiene una alternativa democrática también interna. Ahora, ¿y el hecho de que se realicen elecciones ya cierra la posibilidad de alianzas posteriores? Lo que pasa, por lo menos usted, ¿de qué línea es? ¿De creer que hay que ir con candidatos propios, sea como sea? Yo me someto a lo que dice el partido. Y el partido, en el último congreso estatutario que tuvimos el 26 de septiembre, acordamos en primer lugar ir con nuestro propio símbolo, ir con nuestros propios candidatos y acercarnos a movimientos regionales y a individualidades a nivel nacional, del mundo académico, empresarial e intelectual. Eso es lo que hasta ahora hemos acordado, es decir, no hay por ahora en este momento tal como están las cosas. Para que no ocurra eso, ¿qué tendría que haber? ¿Un nuevo congreso? Un nuevo congreso. Pero no ha sido convocado. No ha sido convocado hasta ahora, o sea que hasta ahora el sentimiento de la militancia es que vayamos... Ir con candidato propio. Con candidato propio, con nuestro propio símbolo. Y nosotros, fíjate que estamos muy entusiasmados porque además, a pesar que ciertas encuestas no nos ponen en la encuesta, por una sencilla razón, porque tampoco tenemos candidatos firmes. No van a poner a los 6 o 7 precandidatos que hay. Por lo tanto, yo creo que una vez que definamos al precandidato, de manera inmediata vamos a ocupar un buen lugar. Por una sencilla razón. Porque este debate interno que se va a generar, al partido le va a generar mucha expectativa y lo va a poner en vitrina hacia el pueblo peruano. Porque somos el único partido que en realidad va a ser esta fiesta democrática, que vamos a elegir a nuestro candidato de manera democrática, de manera transparente, secreta y universal. Mientras que los otros no. Acción Popular es un partido hecho a imagen y semejanza del Perú, mientras que los otros son hechos y semejanzas a las personalidades que ellos rinden culto. ¿Usted es de los que lamenta que Gastón Acurio no se haya sumado? Yo te soy sincero, yo he sido dentro del partido el que ha batallado, el que Gastón Acurio sea un candidato, porque yo hasta ahora sigo considerando que él pudo haber sido el outsider, pudo haber sido aquella persona que pudo haber marcado la diferencia, pero lamentablemente es una decisión personal que él tomó y yo la respeto y por eso ya dejé de insistir. Claro, ahora, él no está inscrito, ¿no? No, él no está inscrito, pero su señor padre sí, que es miembro del comité político, secretario general, exministro, ex senador, y por lo tanto hay un acercamiento con el partido, ¿no? Pero definitivamente soy honesto en decir, él no está inscrito en el partido. Claro, pero más allá del acuerdo estatutario del partido, de ir con candidatos propios, ¿usted es de la idea de que una alianza podría favorecer al partido o no? Mira, tal como están las circunstancias, yo creo que el pueblo peruano lo que busca es una propuesta seria, responsable y que se marque una diferencia. Si nosotros vemos hasta ahora, Juan Carlos, los que están saliendo a la palestra dicen son más de lo mismo. Fíjate que no dicen, por ejemplo, que el 87% del Producto Bruto Interno está concentrado en Lima, en Trujillo y en Arequipa. Y esta reflexión no lo dicen porque estamos generando un centralismo que asfixia a todo el Perú y no se consolida ese tema. Por lo tanto, yo creo que el pueblo peruano está esperando. ¿Qué propondría Acción Popular para diferenciarse del resto de candidatos? Nosotros, por ejemplo, estamos planteando una economía nacional de mercado, donde fundamentalmente se dé prioridad a lo que es el tema de las pymes, una revolución del crédito. Ahora el crédito está muy restringido.
desarrollar el tema agrícola y por supuesto lo que es la innovación y la productividad. Nosotros consideramos también que hay que buscar una educación revolucionaria como lo hizo el propio Belaúnde Terry. ¿Este gobierno ha hecho bien las cosas en educación? Mira, este gobierno yo creo que en los últimos años con Jaime Saavedra, en la que yo reconozco porque hemos compartido varias conversaciones técnicas y académicas, y la verdad que creo que están haciendo el esfuerzo, por último, por decirte, desde que entró Jaime Saavedra, están tratando de disminuir por lo menos la brecha en lo que significa el tema de infraestructura. Ahora, varias preguntas puntuales. A ver, ¿usted sacaría a la Fuerza Armada a la calle? Fíjate que es un tema que yo creo que las Fuerzas Armadas no está preparado para salir. No lo haría, ni temporalmente. Ni temporalmente, aunque sea disuasivo. Lo que hay que hacer acá es una medida concreta en seguridad ciudadana. Hay que buscar la reestructuración de la Policía Nacional del Perú. Eso nadie lo dice y nadie quiere hacerlo, como si le tuvieran miedo. Y por otro pero lado, más bien todos lo dicen y nadie lo hace. No, pero fíjate que nosotros como congresistas y como bancada hemos presentado un proyecto de ley que se declara de interés público la reestructuración de la Policía Nacional del Perú con el objetivo de modernizarla y también de transparentar y de moralizarla, porque lamentablemente hay una diferencia total entre el oficial y el tema del suboficial. Nosotros logramos, por ejemplo, que se apruebe una ley en el Congreso en la que todos los oficiales están obligados a presentar su declaración jurada, tanto las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales en su conjunto, porque antes no lo hacían, Juan Carlos. Es decir, que signos de teoría de riqueza, pero sin embargo nadie les ponía coto a este tema. Ahora ya están obligados a presentar su declaración jurada. ¿Usted cree que debería indultarse a Alberto Fujimori? Yo pienso que no, porque tiene que cumplirse con las normas, y el indulto solamente sea aquellas personas que el cuerpo médico y la Comisión de Indultos así lo establecen. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en ese tema. O sea, bajo ninguna consideración política lo haría. No, política no, simplemente humanitaria, pero eso lo decide una comisión y que no está en manos del presidente de la República, sino de una comisión. ¿Revisaría, Acción Popular propone revisar el esquema de descentralización, canon, regalías, recursos? Sí, nosotros estamos ahí planteando el tema de la consolidación, incluso, por ejemplo, la distribución del canon. En este momento el porcentaje está muy concentrada en el lugar donde se produce. No se maneja un canon de manera regional, es decir... pero ahí va a armar la trifulca con los... No, solamente es que la distribución lo hace... Yo estoy de acuerdo, pero va a haber una... No, es que la distribución lo hace dentro de la propia región. Por ejemplo, en este momento, si tú vas, el canon se distribuye en el distrito, en la provincia y en la región. Y donde se genera el canon, ahí es el que más recibe dinero y al final no lo utilizan. Por lo tanto, entonces, o lo gastan en tonterías, ¿no? La verdad que Charate gasta un montón de dinero. Entonces, igual San Marcos en Ancash, 1.200 millones que recibió entre 2006 y 2014. 1.200 millones San Marcos. Entre 2006 y 2014. Todos quieren ser alcalde de San Marcos. Claro, e incluso se vacan entre ellos mismos. Y por lo tanto, ahí dentro de la propia región hay que hacer una retribución. Hay que pensar de manera regional y no de manera... ¿Usted es antiminero, prominero? Mira, yo no soy ni antiminero ni prominero, porque al final ambos son mineros, porque viven de la minería. El prominero porque hace loas a la apología para la minería, y el antiminero porque hace una apología antiminera, y por lo tanto ambos son mineros. Yo lo que busco es un desarrollo sostenible del país, y eso es la propuesta de Acción Popular, es decir, con un ordenamiento territorial, una zona económica ecológica, mejorar su tributación, mejorar el tema relacionado con... Ahora, a Acción Popular se le atribuyen dos fracasos gubernativos, no en términos políticos, porque Belaúnde tuvo el empaque de entregar la democracia como la recibió, pero sí en materia económica. Y a él se le atribuye, sobre todo en su segundo gobierno, haber sido pues el iniciador de esta crisis pavorosa que ya luego Alan García lleva a sus extremos más delirantes, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate que yo no estoy de acuerdo, porque incluso en el primer gobierno, Fernando Belaúnde Terry puso las bases de una transformación económica del Perú, porque él puso toda la infraestructura vial, eléctrica, de caminos, de puertos y aeropuertos, incluso creó el Banco de la Nación como una revolución del crédito para privilegiar el tema de la pequeña y media empresa, y asimismo también hizo el tema relacionado, lo que es el tema de la autonomía del Banco Central de Reserva. Cuando Fernando Belaúnde Terry entra en el primer gobierno... No había Banco de la Nación, no había Banco de la Nación. La gente cobraba en un banco privado. Entonces todo era una dinámica prácticamente puesta al servicio de la banca de los Prados, de la Banco Popular. Y entonces Fernando Belaúnde Terry revolucionó el crédito y el sistema financiero a favor del país, y por otro lado también hay que tener en cuenta que... Acción Popular insurge en la escena política, emerge como un partido de izquierda. Claro, incluso... pero en su segundo gobierno pues ya no podía hacerlo como Manuel Ulloa de ministro de Economía, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Fíjate que el propio presidente Belaúnde se preocupó de darle autonomía al Banco Central de Reserva. Cuando él entra al gobierno del Banco Central de Reserva, los que eran miembros del directorio eran directores de los bancos privados. Entonces Fernando Belaúnde
¿ustedes qué hacen acá dirigiendo la política monetaria en el Banco Central de Reserva? Así que lo sacó a todos estos personajes y puso representantes de diversos órganos del Estado. Y por lo tanto no es tan cierto que Fernando Belaúnde Terry haya hecho una debacle del sistema financiero económico del Perú. Pero en el segundo gobierno, hubo irresponsabilidad fiscal, emisión inorgánica, la inflación empezó a crecer. En el segundo gobierno, yo tengo que admitir de que no tuvimos una capacidad en ese sentido como fue en el primer gobierno, pero ahí también hubo un gran hecho. Fíjate que todo el mundo habla del fenómeno del niño solamente de los 98, pero el desastre grande fue el del 83. El 83 Eso ¿no? fue lapidario, o sea que prácticamente rompió todo. Incluso el propio Fernando Belaúnde Terry tuvo la obligación financiera y seria de hacer los bonos de la reconstrucción. Porque era impresionante lo que había generado el fenómeno del niño, pero a pesar de eso, Fernando Belaúnde Terry siguió con una política fiscal, digamos, siempre serena, no generó la maquinita como sí lo hizo Alan García Pérez, y Richard Wett, que en ese entonces era presidente del Banco Central de Reserva, mantuvo incluso la autonomía cambiaria, del tipo de la paridad cambiaria del dólar. Para furia de Belaúnde, ¿eh? No, fíjate, Belaúnde lo odiaba, Richard Wett. No, pero fíjate que no lo odiaba. Lo que pasa es de que también fue un poco, jugó a favor del APRA, Richard Wett, porque ¿qué resulta? Que un día antes de las elecciones del año 85, generó un desembalse brutal que favoreció prácticamente a Alan García, y eso fue un embalse que para nosotros fue un huaico electoral y político, y eso, fíjate, que en plena democracia, Fernando Belaúnde Terry respetó las decisiones de Richard Wett. Con Sendero se equivocó Belaúnde, ¿no? No, fíjate, tampoco. Incluso ahí hay un tema que el 11 de diciembre del año 1980, Fernando Belaúnde Terry sacó un decreto supremo en la que declaraba traidores a la patria a estos señores del Sendero Luminoso, traidores a la patria. Pero sin embargo, maquiavélicamente Montesinos sacó a decir que Belaúnde había dicho que eran abigeos. En ningún momento ha dicho que son abigeos. Abigeo se refería a una frase de su primer gobierno, por el tema del MIR. El tema del MIR, pero sin embargo, él ese cliché lo puso. Claro. Y no, fíjate que al contrario, porque Belaúnde creó la DINCOTE, Belaúnde creó el tema de lo que era... Pero la estrategia antisubversiva del Perú en la época de Belaúnde fue la más brutal, para decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que... Los comandos políticos militares, claro, las zonas de emergencia eran tierra arrasada. Lo que pasa es que en ese entonces hay que reconocer de que el Sendero Luminoso nos agarró a la democracia literalmente con los pantalones abajo. Por ejemplo, hay un error también, Juan Carlos, cuando dicen que el Sendero Luminoso surge o irrumpe en el gobierno de Belaúnde. Eso es falso. La primera acción militar fue el 18 de mayo del año 1980, y en ese entonces el presidente era Morales Bermúdez, y entre mayo de 1980 y en julio, antes que ingrese Fernando Belaúnde Terry, ya hubo muchas asonadas en Tacna, en Apurímac, en Moquegua, hubieron como 7 asonadas de Sendero Luminoso. Por lo tanto, Sendero Luminoso se gesta sin Cuba en el gobierno militar e irrumpe en la propia dictadura militar cuando era presidente Morales Bermúdez. A ver, escuchemos al público que quiere participar. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, una cosa bien clara, ¿no? De hecho, definitivo, al señor congresista, que respeto mucho como persona, y más todavía al señor Belaúnde Terry, que fue un hombre... el más honesto que hemos conocido de todos los presidentes del Perú, y por su ascendencia arequipeña también, señor, por algo le viene eso. Bien, fuera de eso, señor, estamos totalmente descontentos con los congresistas, con este Parlamento. Le digo una cosa, ¿qué es de la ley del trabajo, señor, por ejemplo? A usted, amigo Juan Carlos, le hemos escuchado hablar muchas veces sobre las AFP. Las AFP se ponen a reclamar con toda la razón del mundo, a la luz de todo al menor entendimiento, que tienen razón para mejorar las pensiones, y resulta que mejoramos, en lugar de que mejoren las cosas, lo empeoran. Resultado final, el Congreso, señor, para nosotros, que es el ente máximo de gobernabilidad en el país, no hace absolutamente nada. 2, voto preferencial. Estoy completamente seguro, señor, que nos van a dar una lección de inmoralidad los congresistas cuando no hay unas elecciones internas limpias, como este partido que ya lo conocemos, señor, 80 y tantos años de ejercicio inmoral de la política del Perú. Va a ser el primero en votar porque el voto preferencial, que se anule el voto preferencial, pero sin embargo no hay elecciones internas y las cúpulas van a elegir a los congresistas. Nuevamente tenemos a las cabanillas y a los del Castillo. La ley del trabajo, señor. ¿Hace cuánto tiempo nos hablan de la ley del trabajo conjuntamente con los AFP? Tenemos militares que están mandando
a la jubilación con 50 y tantos años, ganando sueldos de general 14.000, 15.000 soles, y la ONP, ¿quién se acuerda con sus pensiones de 250, 300 soles? Nada, los congresistas no hacen nada, señor. Queremos. Y la corrupción, bien, gracias. Y a ustedes mismos se castiga, señor congresista. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad que las palabras del amigo oyente, yo no tengo por qué desmentirlas, porque yo también, al igual que él, encuentro mucha frustración en el Congreso de la República. Fíjate, Juan Carlos, que yo fui el último que presidió la Comisión ANCAS, incluso me enfrenté al Poder Judicial y al propio Ministerio Público, y hubieron congresistas que salieron a defender a los jueces y fiscales supremos. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice el amigo oyente. En lo que se refiere a la ley laboral, ahí lamentablemente pues los que presiden esta comisión son los de Fuerza Popular, y están que no ponen todo su parte para que esta ley salga, incluso con el famoso SUNAFIL, que incluso el propio SUNAFIL no tiene ni en lo que se refiere, fíjate que los SUNAFIL están ellos contratados por CAS, es decir, no son de planilla, no tienen los propios beneficios. Y en lo que se refiere al voto preferencial, quiero decirle al amigo que nosotros sí estamos de acuerdo que se elimine el voto preferencial, pero siempre y cuando ese voto preferencial se traslade a las primarias de las elecciones internas, para evitar lo que, como él mismo ha dicho en su alocución, de que luego las cúpulas se encarguen de poner a los candidatos al Congreso. Nosotros, como bancada Acción Popular Frente Amplio, incluso hemos propuesto la no reelección de los congresistas también. ¿Por qué? Porque consideramos que así como hemos aprobado para los gobernadores, como a los alcaldes, también deberíamos hacerlo para los no congresistas. Y quiero decirle al pueblo peruano que Acción Popular Frente Amplio presentó esa iniciativa legislativa que lamentablemente está en la Comisión de Constitución sin ser debatido. Ahora, si hubiese alguna alianza, ¿con quién deberían hacerla? Nosotros, como te dije hace unos instantes, las alianzas pensamos hacerlo solamente con los movimientos regionales que tengan una coincidencia. No con ningún otro partido. Bueno, fíjate PPC, que estamos viejo socio político. Estamos muy distantes del APRA, estamos muy distantes del propio Fuerza Popular. Pero no todos, ¿no? Algunos líderes de su partido están muy cerca de la APRA. Seguramente ellos, claro, incluso lo defienden algunos de ellos, sí, ¿no? Claro. Pero esos son un pequeño grupo del partido, somos 200.000 militantes, y el partido, es bueno decirlo, Juan Carlos, que no tiene dueño, el partido es de todos los militantes y le pertenece al pueblo peruano. Y en ese sentido, más bien el PPC creo que ya está haciendo la alianza con el APRA, así que si se junta con el APRA va a ser muy difícil que conversemos con ellos, ¿no? ¿Y con la izquierda? Con la izquierda en este momento no hemos tenido ninguna conversación. ¿Pero no hubo conversaciones? Bueno, el que ha manifestado su deseo de ir a hacer un centro de frente izquierda es García Belaúnde, ¿no? Incluso él ha ido a votar incluso en la elección para que salga elegido Verónica Mendoza. Por lo tanto, por lado de él está viniendo este tema de conversaciones, lo cual en el comité político entiendo que se está evaluando. ¿Comparte usted las críticas de García Belaúnde y la PPK por el tema de la edad? Yo le he dicho en un diario tuyo que tú diriges que no estoy de acuerdo para nada porque son apreciaciones un poco desacertadas. Y que es un boomerang además, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que, por ejemplo, en mi partido, en Acción Popular, hay dignísimos militantes que son sectagenarios y también son octogenarios. Por ejemplo, yo tengo mucha consideración por Javier Ares Estela, que es no solamente un gran político, sino también un gran médico científico. de nota, ¿no? Claro. Uriel García. Uriel García está más lúcido que nosotros, y el propio Juan Inchausti, que es un presidente... Bueno, hay varios, Díaz Orihuela. Díaz Orihuela. Por lo tanto, Juan Inchausti... El propio Gastón Acurio. Que es el propio Gastón Acurio. Juan Inchausti en este momento es presidente del Consejo Nacional del Plan de Gobierno, y es un poco menor que ¿cómo se llama? Que PPK, ¿no? O sea que, por lo tanto, yo creo que ese tipo de opiniones en política no es bueno darlas. ¿Usted cree que fue un error de Valentín Paniagua reforzar el trabajo de la Comisión de la Verdad? Yo pienso que Valentín Paniagua, un hombre de principios, un hombre de respeto irrestricto a la Constitución y a la democracia, actuó de acuerdo a su conciencia, y creo que yo respeto lo que él hizo, y además en estos momentos no puedo rebatirle porque él no va a tener la capacidad de contestarme, pero sí quiero decir que respeto lo que él hizo. Porque a su vez, cuando esta concluye y lanza su informe final, mereció de parte de Paniagua duras críticas, ¿no? Claro, pero de manera democrática, de manera serena, de manera... O sea, él sentía que la comisión había sido injusta con Acción Popular, con el gobierno de Acción Popular. Y lo dijo abiertamente, no se lo cayó, pero lo dijo, lo criticó, opinó,
y dio a conocer su punto de vista, pero eso no le quita de que él en ese momento digamos que se equivocó con la Comisión de la Verdad, ¿no? Yo creo que no se equivocó, pero sí democráticamente también hizo las críticas respectivas. Ahora, lo que muchos no entienden es por qué Acción Popular no hace trabajo en universidades, no hace trabajo en gremios profesionales, digamos, los dos reductos donde principalmente los partidos políticos operan. Sí lo hacemos, Juan Carlos. Lo que pasa es que ahora el contexto nacional ha cambiado. O sea, no hay ningún colegio profesional donde Acción Popular tenga predominancia. Por ejemplo, y no hay tampoco ninguna universidad. Por ejemplo, el ingeniero Francisco Aramayo, ex ministro de Transportes, ha sido decano del Colegio de Ingenieros a nivel de Lima metropolitana, y en ese momento también está de candidato a ese importante gremio, y por lo tanto sí hacemos. Lo que pasa es de que en el campo universitario el pensamiento de la juventud ya es otro, no es como en tu época, en mi época, que sí era eminentemente política la universidad. Ahora es distinto, mi estimado Juan Carlos. Yo te lo digo porque yo voy permanentemente a las universidades. Hace 15 días estoy en San Marcos intercambiando ideas con el propio Hugo Neira de la Facultad de Ciencia Política, por lo tanto sí lo hacemos. He estado en la Universidad de Juliaca, la Universidad de UPN en Cajamarca, y sé que sí lo hacemos, o sea que no es que no estemos retraídos de la universidad. Muy bien, congresista Messias Guevara, muchas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias, y hacer la invocación a mis correligionarios y correligionarias a nivel nacional, que por favor este viernes se inscriban en sus respectivas jurisdicciones ante los comités electorales, y que todo está marchando bien bajo el liderazgo de la correligionaria Carmen Ortiz como presidenta del Comité Nacional Electoral, y augurarle éxitos al nuevo Comité Ejecutivo Nacional que ya juramenta la próxima semana al corregidor Rafael Vázquez, toda vez que Alan Kessel del Río, un distinguido correligionario y secretario general, su periodo vence ya el 9 de noviembre. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.